Qué bueno que continuamos aquí con el segundo segmento de este módulo titulado El impacto del trauma en la vida del ministro. Nos habíamos quedado en la discusión acerca de los efectos a largo plazo de la activación repetida de la respuesta de lucha, huida o congelación con referencia a el trauma. Quisiera continuar compartiendo con ustedes algunos de los síntomas más comunes de una exposición al trauma o los indicadores más comunes de que todavía esa respuesta de alarma está siendo activada. Una de las cosas que vemos es cambios significativos en el estado de ánimo de la persona, ya sea depresión, irritabilidad consistente, ansiedad o nerviosismo. En muchas personas vemos que se presentan lo que llamamos los ataques de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? Disculpen, el ataque de pánico es cuando de repente una persona le entra una sensación de desesperación o alarma, donde su sistema le dice algo malo va a pasar y hay una aceleración repentina del ritmo cardíaco. Muchas personas a menudo terminan en sala de emergencia pensando que de hecho tienen un ataque cardíaco, y cuando ya le hacen un ecocardiograma se dan cuenta de que no es el caso, y ahí es donde se le da el referido para que vean a un profesional de la salud, porque se dan cuenta de que es un ataque de pánico. Entonces muchas personas experimentan mareos, se les sudan las manos, algunas personas sienten que se les entumecen los dedos, se les paralizan los músculos, se les reseca la boca. Muchos también experimentan respuestas vasovagales y se desmayan, pero en general es un sentido inminente de peligro y de desesperación. También uno de los efectos comunes que vemos en aquellas víctimas de trauma o en aquellas personas sobrevivientes, prefiero usar esa palabra, de traumas, son los problemas de concentración. Y a menudo muchas personas reportan, mira, es que yo siento que ya no tengo control de mi mente, dejo la casa abierta, dejo la estufa encendida, me hablan y tengo que decirle, ¿me puedes repetir la pregunta? No recuerdo nada, cometen errores frecuentes. Y esto se debe a que funcionar bajo un estado de alarma por un periodo sostenido requiere mucha energía por parte de nuestro sistema. Y esto conlleva a la fatiga crónica. Y encima de eso vemos que por la hipervigilancia de que nuestro sistema está escaneando todo el tiempo para ver dónde hay peligro, se hace difícil que la persona pueda conciliar el sueño. O en muchos casos pueden dormir, pero es un sueño muy liviano, se levantan muchas veces durante la noche y no es un sueño reparador, se levantan cansados. Encima de esto, muchas personas reportan el entumecimiento emocional. El entumecimiento es cuando una persona no puede sentir nada, no puede sentir tristeza, pero tampoco alegría, no puede sentir dolor emocional. La persona reporta, me siento como muerta, no tengo ninguna emoción. Problemas para dormir, pérdida de esperanza, cuando ya uno ha estado bajo la respuesta de alarma por tanto tiempo, entonces se desencadenan esas ideas acerca del futuro. Nada va a cambiar, nada va a ser diferente, no importa cuánto luche, no voy a salir de esto. Culpa, vergüenza, una autoestima baja, que lo habíamos visto en la primera unidad. Muchas personas tienen pensamientos intrusivos o recuerdos, memorias que llegan a su mente cuando menos lo esperan, y ellos sienten que no pueden desactivar esas memorias. A veces esas memorias vienen en forma de pesadillas. Y muchas veces las pesadillas no tienen nada que ver con la situación traumática en sí, pero las pesadillas a menudo el material es el contenido de que la persona está en peligro y no puede escapar el peligro. Un estado de vigilancia continuo, o dificultad para confiar en otros, o dificultad para relajarse. Dolores crónicos de cabeza, espalda, estómago, problemas estomacales, ya sea estreñimiento o diarrea. ¿Por qué? Porque el sistema parasimpático, que es el que se encarga de la relajación y de la digestión, está paralizado.
y el sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de la respuesta de autopreservación, está al mando y al control. También muchas personas reportan el sentimiento de estar fuera de su cuerpo, como que lo que se vive no es real, y reportan, me siento como que estoy en una película, que me estoy observando a mí misma. Eso se conoce como depersonalización. Algunas personas, en lugar de esto, lo que experimentan es una conducta destructiva, autodestructiva, ya sea con conductas riesgosas que ponen su vida en situaciones de peligro, o conductas que son más bien mutilación del cuerpo. Es otra manera de canalizar esos impulsos destructivos, como cortarse los brazos. En otras personas vemos abuso de sustancias, o tal vez vemos otros vicios. Algunas personas no se drogan, pero se sientan y en un periodo de menos de 30 minutos se dan un atracón de comida y comen grandes cantidades de comida, utilizando la comida como un método para calmarse, para satisfacer necesidades que sabemos que la comida no lo hace. Pero no solo los vicios tienen que ver con las drogas, pueden ser la comida, para algunos puede ser apostar, para otros puede ser las compras. Hay personas que se meten en líos financieros porque la manera como canalizan su dolor y su vacío es a través de estos vicios, que son en otra manera una manera de adaptarse al trauma bajo una respuesta escapista. ¿Recuerdan luchar, congelarse y huir? Muchas personas usan destrezas de manejo que están enfocadas en el huir, en el desasociarme, en el desconectarme. Eso es lo que hacen los vicios, eso es lo que hacen las drogas, eso es lo que hace cuando una persona se sienta a jugar videojuegos y eso es lo único que hace, o se tira un maratón de Netflix y se ve horas incontables de televisión. ¿Qué es lo que está haciendo? Esa persona está tratando de huir, escapar mentalmente de sus pensamientos al distraerse y constantemente mantener la mente ocupada en otra cosa que les impida pensar en las memorias o los pensamientos que son dolorosos. Están evitando material doloroso por medio de estas conductas escapistas. Vemos desórdenes de alimentación y evasión de cualquier estímulo que el cerebro asocie con el trauma. Dependiendo la cantidad de síntomas que la persona presente y cuánto impidan su funcionamiento, en el día a día la persona podría cumplir con el criterio para el trastorno de estrés postraumático, que es un problema de salud mental muy visto en aquellas personas que han experimentado trauma severo de manera crónica o un trauma muy impactante. Se estima que un 15% de las personas que experimentan una situación traumática desarrollan el PTSD o el síntoma, el trastorno de estrés postraumático. Por lo regular, el 85% de las personas que experimentan una situación traumática pueden continuar con sus vidas a pesar de tener secuelas del trauma sin cumplir el diagnóstico para este trastorno. Eso no quiere decir que el 85% de las personas sana sin ayuda. Quiere decir que el funcionamiento de ellos no está tan deteriorado que requiere el diagnóstico del síndrome de estrés postraumático. Quiero aclarar eso, porque muchas personas piensan, no, yo no tengo pesadillas, entonces no necesito ayuda. Cuando una situación que es abrumadora y amenazante ha ocurrido, es recomendable que la persona procese el trauma con alguien que tenga experiencia en el reprocesamiento de memorias traumáticas. Vamos a hablar acerca de la vinculación entre el trauma y la respuesta y cómo se establecen los patrones destructivos de afrontamiento. Hablábamos de los tres tipos de respuesta: pelea, huida y congelación. A menudo vemos personas que, dependiendo su personalidad o el tipo de trauma que hayan asumido,
tienden a mostrar un método de manejo que se asocia más con uno de estos tres. Por ejemplo, vemos personas que tienen de por sí una naturaleza hostil, agresiva, tienden a desafiar la autoridad, las normas, muestran conductas riesgosas, son las personas que caminan por la vida diciendo yo no me voy a dejar y ella se cree que puede conmigo y su actitud siempre es en autodefensa. Por otro lado, vemos personas que tienden a asociar sus respuestas al trauma en una categoría que se asocia más con las respuestas de huida, como por ejemplo el desarrollo de los vicios, el uso de sustancias. Algunas personas no son adictas a las drogas, pero son adictas al sexo o las apuestas. Hablábamos ahorita hace un rato de que una respuesta escapista puede ser la mutilación del cuerpo o intentos suicidas. Y algunas personas entonces sus respuestas caen más bajo la categoría de congelación o parálisis, lo que le impide lograr metas o superarse. En muchas ocasiones lo que vemos son personas que asumen una actitud de aceptación, lo que será, será, aún en situaciones donde lo que se acepta debe cambiarse o rechazarse. Y en muchos casos esta respuesta de congelación es asociada con el síntoma subjetivo del entumecimiento, esa desensitización de que ya no siento nada, ni alegría ni llanto. Eso es un ejemplo de lo que pasa cuando nuestro sistema de alarma asume más una técnica de sobrevivencia de congelación. ¿Cómo desactivamos nosotros esa respuesta de alarma? Quiero hablar que es muy importante que nosotros como ministros entendamos los límites que tenemos basados en nuestra capacitación. Cuando una persona que viene a nosotros muestra indicadores claros de secuelas del trauma, es importante que nosotros hagamos un referido a un profesional de la salud mental. Un ministro que no tiene adiestramiento en este campo y que no tiene un adiestramiento que precisamente le autorice a trabajar en este tipo de impacto psicológico, puede causar más daño que ayudar si intentase utilizar herramientas que son destinadas para el uso de personas que han sido entrenadas profesionalmente para utilizarlas. Eso no quiere decir que como ministros nosotros no podamos ser una fuente de apoyo para personas que están en esta situación. Ahora también quiero aclarar, es posible que esto aplique a usted y no necesariamente a alguien que usted está acompañando. Si usted, mujer ministro, experimentó trauma, es muy posible y usted no pudo procesar ese trauma adecuadamente, ya sea porque en su tiempo, en su momento histórico, en el contexto familiar que usted vivía, esos no eran recursos que estaban accesibles. Yo le insto a que usted, aunque ya haya pasado tiempo, usted busque el espacio donde usted pueda procesar y reprocesar esos eventos de manera que usted pueda entender el impacto que ha tenido en usted y cómo influencia en la manera en que usted se ve a sí mismo y hace ministerio. Pero, hablando así a grosso modo, una de las maneras que nosotros podemos desactivar esa respuesta de alarma es, número uno, a través de la educación. Educamos para normalizar. Todo lo que yo les acabo de explicar a ustedes de cómo funciona nuestro cerebro, cómo estas respuestas que a veces nos hacen sentir que estamos locos después de haber experimentado trauma, son nada más y nada menos que nuestro cerebro tratando de protegernos, activando un mecanismo de sobrevivencia, que es posible que fue adaptativo en el momento que la conducta ocurrió, pero ahora que la amenaza ya no está presente y nuestro cerebro sigue percibiendo todo nuestro entorno como una amenaza, esa conducta deja de ser adaptativa para convertirse en conducta maladaptativa. Entonces, cuando nosotros entendemos todo eso, decimos, no estoy loca.
todo esto tiene sentido, yo no estoy loca. Mi depresión en una temporada me sirvió, me mantuvo a salvo. O cuando me congelé mientras ese evento sucedía, me mantuvo a salvo. Nos ayuda a entender, no estoy loca, mi cerebro está haciendo lo que fue diseñado para hacer, que es protegerme y mantenerme vivo. No solo nos libera, sino que también nos da esperanza. Y tal vez para usted que me está escuchando es necesario saber que muchas de estas respuestas son normal dependiendo de la circunstancia que usted haya vivido. Entonces, educar, entender la naturaleza del trauma, cómo se forma y qué es lo que nuestro cerebro está haciendo. Nuestro cerebro, que es muy inteligente y hace lo posible por protegernos. Número 2, ¿cómo desactivamos esa respuesta de alarma? Es importante que adquiramos destrezas sanas de manejo. Destrezas que nos ayuden a entender cómo desactivar el sistema de alarma, o sea, activar el sistema nervioso que se encarga de una respuesta de relajación. Aprender destrezas de autorregulación afectiva. Por ejemplo, aprender a identificar mis emociones, a entender por qué las tengo, a aprender a regularlas para que ellas no me dominen. Siempre le digo a las personas, nuestras emociones son excelentes informantes, son pésimos jefes. El problema no es que tengamos la emoción, no existe tal cosa como emociones positivas y emociones negativas. Todas son emociones necesarias para que nosotros como seres humanos podamos tomar decisiones, porque las emociones nos dan información importante. No las ignoramos, no las enterramos, no las descartamos. Prestamos atención, pero no permitimos que esas emociones controlen nuestra conducta. Y ahí es donde entra la importancia de modular esas emociones para mantenerlas dentro de un rango que nos permita todavía utilizar nuestro cerebro pensante, porque sabemos que cuando nuestro cerebro emocional toma control, nuestro cerebro racional para de funcionar. También destrezas de manejo apropiada incluyen destrezas de afrontamiento cognitivo. En el primer módulo hablábamos de la importancia de identificar esos esquemas distorsionados que generan pensamientos automáticos maladaptativos, y cómo es importante que cuando yo tenga un pensamiento yo pueda decir, este pensamiento que tengo, ¿me ayuda? Si no me ayuda, tengo que descartarlo y tengo que reemplazarlo con un pensamiento que me ayude. La mayoría de los pensamientos que son maladaptativos, que son dañinos, ni siquiera son ciertos. Y yo le digo a las personas, ese pensamiento que tú tienes, ¿es cierto? Si es así, ¿cuál es la evidencia? Entonces, ¿hay alguna otra manera de ver ese pensamiento? Tal vez desde otra perspectiva. Técnicas de comunicación efectiva también nos ayudan, son destrezas sanas de manejo, y destrezas que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema de apoyo. Por ejemplo, técnicas de comunicación efectiva, aprender a escuchar activamente, a reflejar lo que la persona dice, a ser atentos en nuestra comunicación para que nosotros podamos evitar malos entendidos y aprendamos a solucionar el conflicto. Hablamos de educar para normalizar, adquirir destrezas sanas de manejo. Luego, la tercera es buscar espacios donde podamos reprocesar el trauma por medio de la activación del cerebro prefrontal o el sistema de pensamiento lógico. Cuando nuestro cerebro guarda una memoria traumática, la guarda como un archivo que incluye memoria narrativa, incluye emociones, incluye sensaciones y también incluye percepciones acerca del evento. Y eso todo se guarda como un archivo conjunto. Cuando el trauma se reprocesa, lo que nosotros estamos haciendo es identificando, rompiendo eso por parte y aprendiendo dónde cada espacio o cada elemento de esa memoria traumática, cómo se consolidó. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es desarrollando una memoria con nuevos significados.
Me explico a manera de ejemplo. Algo muy frecuente que ocurre cuando tenemos una memoria traumática es nuestro sistema del olfato es muy desarrollado. Y no nos damos cuenta de que cuando nosotros tenemos una memoria traumática, a menudo, cuando tenemos una situación traumática, a menudo uno de los detonantes de esa memoria traumática que me lleva a tener esa crisis de recordar la memoria puede ser un olor, puede ser el perfume de una persona. Para algunas personas que sobrevivieron un fuego, el olor a quemado inmediatamente empiezan sus manos a sudar, a temblar. ¿Por qué? Porque el cerebro ha aprendido a asociar ese olor con corre, que tu vida está en peligro. Entonces, cuando nosotros reprocesamos el trauma, estamos activando el cerebro prefrontal, de manera que el cerebro pensante puede decir, Marisol, sí estás oliendo humo, pero tú no estás en peligro. Alguien está quemando leña porque está nevando y hace frío. Eso es mi cerebro racional desactivando el sistema de alarma y diciéndole, tranquilo, la amenaza que percibes no es real en el momento presente en que estás, pero te sientes así por lo que ocurrió. Esto nos permite crear una narrativa diferente. Y finalmente, algo que nos ayuda a desactivar la respuesta de alarma es adquirir herramientas para revertir patrones relacionales destructivos o dañinos. Yo les invito, les insto, hermanas, a que ustedes reflexionen. Tal vez ustedes, cuando leí esa lista de 15 situaciones potencialmente traumáticas, quizás alguna de ustedes tengan una, quizás dos, quizás 3, 4. Dependiendo de su historia, usted podrá determinar. Pero es importante que usted entienda que si uno no sana de esas memorias, es como un fundamento que está deficiente. Todo lo que se construye encima está en potencial de tambalear y destruirse. ¿Por qué? Porque esas heridas que no han sanado se convierten en vulnerabilidades que Satanás puede utilizar. Y lo que a veces pasa es que cuando estamos en el ministerio vamos a encontrar personas que nos van a picar justo donde está la herida. Y a veces no nos damos cuenta ni siquiera por qué no nos agrada esa cierta persona de la congregación o por qué esta persona no me cuadra. Y no nos damos cuenta de que es que probablemente esa persona anda picando en heridas que nosotros no hemos sanado. Por usted, porque Dios le ama y porque Dios quiere que usted sea libre, hágalo. Y número 2, porque eso le va a permitir a usted ser libre para desempeñar con excelencia el trabajo que Dios le ha llamado a hacer. En conclusión, el trauma tiene sin duda un impacto profundo en la vida de nosotros como ministros. Una persona que es marcada por el trauma jamás vuelve a ser igual. Pero esto no significa que se queda rota. Existe lo que nuestra fe en Cristo define como redención y restauración. La psicología le llama crecimiento postraumático. Sea como usted lo quiera llamar, esto nos permite experimentar sanidad y esperanza en medio del dolor más profundo. Así que mi oración es que esta clase sea de bendición, que nos ayude a entender la importancia de nuestro rol como consejeros y ministros y que también nos permita comprender mejor las reacciones de las personas que han experimentado trauma, incluso si eso es nosotros mismos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y estoy emocionada de verlos en la semana 3 donde vamos a estar trabajando el tema de las disciplinas del autocuidado. Dios les bendiga.